Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a mi adoración en familia. Les agradezco la invitación que ustedes me aceptan para venir aquí a adorar en familia en mi hogar, porque aquí no tengo a nadie. Yo solita tengo que adorar en familia y tengo que invitar a cuanta gente pueda. Así aprovecho predicar y me agrego 80 horas más a las 175 horas que reporto mensualmente, porque soy precursor especial, muy espiritual. Eh, pues bien, el programa que les tengo preparado para hoy se llama La expulsión y la separación de familias en el antiguo Israel. Esto, después voy a hablar cómo surgió este tema, pero vamos a cantar la canción de alabanza, porque tenemos que estar alegres. Nuestras reuniones tienen que ser informales en adoración en familia, pero siempre muy respetuosas, que agraden, ya sabemos, tienen que ser agradables. Eh, a cara o cruz, ¿te quedas o te vas? A cara o cruz, que ya no aguanto más. A cara o cruz, yo te quiero para mí. Ah, yo te quiero para mí. Hasta ahí nomás, porque mi galillo no me da. Galillo, así le decimos en Nicaragua a la boca cuando hablamos así muy fino. El galillo, la campanilla. Eh, pues entre otras cosas, mañana me van a hacer la entrevista en el canal de mi compatriota Metanoia a las 3 de la tarde, hora de Nicaragua. Si lo anuncia previamente mi compatriota, Cristian Blanco, el profesor Cristian Blanco, así es su nombre, yo voy a compartirles el enlace eh, desde mi canal, o a quienes pueda, se los voy a compartir para que ustedes puedan, si quieren, pues ver la entrevista, si quieren, pues se suscriben, si no, si les gusta, le dan me gusta, y si no les gusta, pues no le den me gusta, ahí ya está. O le dan me gusta, no me gusta, listo, cada quien es libre. Además, me van a llover ofertas de Hollywood. Pues recibí unos comentarios en mi correo electrónico que qué pasaba si yo me casaba con un ruso de apellido Putin. Entonces yo le dije inmediatamente, no, porque como les dije, creo que fue en mi programa anterior, las personas que se casan en Rusia, las mujeres que se casan allí con los rusos, a su apellido, ellas adoptan el apellido del esposo y agregan la letra A. Como el ejemplo les puse, la esposa de Mikhail Gorbachev, ya fallecido, el último presidente de la Unión Soviética, eh, extinta Unión Soviética, Laisha Gorbachova. Él era Mikhail Gorbachev, ella es Laisha Gorbachova. Y les puse el ejemplo de Ana Karenina, porque su esposo era Alexander Karenin. Entonces ella Karenin. Imagínense yo, Ruth Putina, la señora Putina. No, que se case otra con uno de apellido Putin. Entonces, los testigos de Jehová, abusadores sexuales, van a ser hijos de Putina, así al igual que hijos de Caputa. Ah, qué barbaridad, qué pregunta la que me hicieron. Ay, también me escribieron por correo, pues ha de haber sido una amorosa testigo de Jehová, que son, así escriben, amorosos. Se les conoce por su forma de escribir, su forma de expresarse, malas ortografía, mala redacción, sin signos de puntuación, nada de eso. ¿Y saben qué me dijo? Que con estos pañuelos que yo uso en la cabeza y que con estas chapas, aretes, yo parezco una mujer que se dedica
a leer las manos y a leer la bola de vidrio. Pues entonces yo me dediqué ahora a leer las manos en línea, porque todo ahora es en internet, está en internet. Así que ya empecé, me gané mis primeros $50. 3 mujeres que quieren recuperar a sus maridos, una quería saber cuándo se iba a morir el marido, entonces le pedí que me tienen que mandar su mano, una fotografía de su mano, el dorso de la mano, donde aparecen las líneas de la mano, la fecha de nacimiento de ellas y su estado civil. Por aquellas que quieren saber si se van a casar, si se van a morir. Entonces una pues me preguntó, me, me preguntó que si, que si yo iba a, ay, perdón, me preguntó que cuándo se iba a morir. Entonces yo le dije, pues sí, que claramente ella se va a morir, porque ella aparece en las líneas. Ahí aparecen las líneas que claramente ella se va a morir. No sé qué me pasó, que miré un mensaje allí y me distraje un poco. Pues bien, eh, así estoy leyendo las manos. Imagínense qué ocurrencia de personas. Más bien me dieron una idea de negocio. Ya le leí las manos a 3 personas. Una era una jovencita soltera. Entonces yo le dije que sí, que va a casarse. Hay grandes descubrimientos y las probabilidades de que las mujeres se casen de los matrimonios es alta, así como también es alta la tasa de divorcio, porque una que estaba casada me preguntó que si se iba a divorciar porque tenía muchos problemas con su marido, alcohol, mujeres y responsabilidades. Entonces yo le dije, pues sí, veo que te vas a divorciar, que cómo le iba a ir en su vida con su esposo. Pues bien, entonces el tema al que vamos a entrarle, la expulsión y la separación de familias en el antiguo Israel. Aquí cerca de la casa hay una iglesia que pertenece a las denominaciones de las profecías, iglesia de las profecías. Esa es una de las iglesias que vinieron de, de, de Inglaterra cuando vinieron a colonizar Estados Unidos. Vinieron ahí muchos los puritanos y los cuáqueros, que eran los que creían que el Espíritu Santo se les manifestaba a ellos y temblaban y todo eso. Pero ahora eso yo no lo veo en esta iglesia y tampoco veo profecías, pero así se llaman ellos. No dan profecías como nuestros amorosos hermanos de la organización Testigo de Jehová. El pastor que estaba dando el mensaje se llamaba el mensaje, sí, asistí en esta semana, porque a veces pues me gusta ir. Y se llamaba Restaurando el altar. Y basó su enseñanza en Esdras 3, versículo 1, restaurar el altar. El contexto del libro de Esdras es cuando los judíos que habían estado cautivos, primero en Babilonia y después que vinieron los medo-persas con el rey Ciro y después el rey Darío, Artajerjes les dio el permiso para que regresaran a Jerusalén a reconstruir la ciudad y a reconstruir los muros de la ciudad y a reconstruir el templo. Entonces resulta de que ellos, lógico, al haber estado allí en esa mezcla de culturas y de países, se mezclaron muchos con hombres y mujeres con gente que no eran israelitas, porque esa era la ley que Dios les había dado antes de que entraran a la tierra prometida. Mira, vas a encontrar al cananeo, al amorreo, al jebuseo, al eteo, al no sé qué, a todas esos tribus, a todos esos pueblos. Entonces, no te vas a contaminar con ellos, no te vas a casar con ellos porque te van a influenciar de una manera
perniciosa y te van a desviar de la adoración verdadera que es hacia Jehová. Y recuerden que Jehová es un Dios celoso. Entonces me recordó a la amorosa organización cómo prohíbe que la gente se relacione con gente que no es testigo de Jehová, porque pueden ser influenciadas de manera perniciosa con sus creencias, eh, sus creencias sobre sus otras religiones. Entonces, el contexto del libro Esdras es ese. Y en el capítulo 9 y también en el capítulo 10 se narra cuando ya ellos llegan a Jerusalén y se le acerca uno de los principales entre entre los judíos y le dice, mira, nuestro pueblo ha hecho mal, incluso príncipes se mezclaron con mujeres paganas y ellas les concibieron hijos. Y esto ha sido una violación a la ley que Jehová Dios nos ha dado. Entonces Esdras se rasgó las vestiduras y se puso a llorar. Se puso a llorar. Siempre tiene que haber los que andan de policía y le meten en la cabeza a uno las cosas. Se puso a llorar y entonces viene otro y le sugiere lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál fue la decisión que toma Esdras? Mira, dice, vamos a contar a todas las personas, a todos aquellos que contrajeron matrimonio con mujeres paganas y que les tuvieron hijos, a todos aquellos. No habla, sí, no habla se habla de los hombres que contrajeron matrimonio con las mujeres paganas, pero no habla a la inversa, pero me imagino que sí que hay mujeres judías que contrajeron matrimonio con hombres según ellos llamados paganos. Entonces, ¿a qué conclusión después llega? Da una orden a todo el pueblo que tienen que contarse, se tienen que reunir, tienen que buscar cómo Jehová les perdone los pecados, porque ellos habían incumplido la ley de esa manera y habían ofendido a Jehová de esa terrible manera. Estaban contaminados con sus prácticas. Entonces Esdras toma una decisión con sus asesores, los otros envidiosos, los otros policías, los otros perversos, malvados, que siempre andan buscando la cola de los demás y no se ven las colas que ellos tienen. Entonces les da un plazo, les dio un término de 3 días para que todos se juntaran, se reunieran y iban a tomar el compromiso ante Jehová Dios de deshacerse de sus esposas paganas y mandarlas a ellas a sus países de origen. Porque recuerden que el imperio, cada vez que llegaba un imperio, pues juntaba a todas las naciones vasallas y todas esas formaban pues países del imperio. Entonces ellas tenían que regresarse a sus lugares de origen y las despidieron con todos y sus hijos. Y el que no obedeciera, el que no estuviera presente dentro del plazo dado, dentro de los 3 días, tenía que ser expulsado de la comunidad. Pues esta narración pues no la dio el pastor que estaba allí, al que estaba escuchando, porque fue muy cortita, ni de 15 minutos fue, y se la pasó de que había que restaurar el altar, porque cuando ellos llegaron, los judíos habían edificado un altar y habían ofrecido sacrificios a Jehová por haberles permitido regresar del exilio. En eso se basó y que cada quien tenía que restaurar su altar, que el altar de nosotros estaba dentro de nuestro corazón. Cuando la Biblia pues dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues para los que creen pues en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y los que creen pues en Dios. Se respeta la creencia del que cree y el que no cree.
entonces iban a ser expulsados. Imagínense si no se presentaban en el término de los 3 días, y a las mujeres las mandaron ahí. Y yo dije, qué barbaridad, ¿cómo es esto posible? Tenía que ser de una manera democrática. El que quisiera quedarse con su mujer, que se quedara. Y además no pensaban en esos niños, no pensaban en esas mujeres. Quienes, las mujeres que quedaban sin marido y las que quedaban viudas eran mal vistas en esa época, porque después no hallaban cómo casarse. Existía la ley del matrimonio por cuñado, con cuñato, por cuñado, perdón, que si no sé, si el hermano del esposo, perdón, si el esposo fallecía, la mujer podía contraer matrimonio con el hermano de su esposo, es decir, con su cuñado, o algún otro familiar cercano que hubiera del esposo de la viuda. Eso para las mujeres se les hacía muy difícil, y actualmente en esos países orientales de Medio Oriente, las mujeres pasan por esa situación difícil. Es triste quedarse viuda allí, y lo peor con hijos. Digo yo que ¿qué iban a hacer ellas regresándolas? No habla la Biblia, no especifica si las mandaron solas, si las mandaron con compañía, si iban protegidas, y si los esposos les dieron dinero suficiente para poder iniciar una nueva vida otra vez en sus países de origen. Yo dije, qué cosa tan cruel esta. Cuando uno yo estaba pequeña, nacida, crecida en la religión bautista, había pasajes de la Biblia perturbadores, así como este, como por ejemplo que no sé qué parte del Éxodo, cuando Moisés habla con Jehová, le dice, le dice Jehová que yo soy un Dios que mora en la oscuridad. Y ahí, ¿quién es el que mora en la oscuridad? Se nos ha enseñado que no es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces uno dice, qué cosas tan feas esta. Y cosas tan horribles como, por ejemplo, cuando el, el siervo del profeta Eliseo atiende al general del ejército, Naamán, al general del ejército sirio, lo atiende y lo manda, porque tenía lepra, y lo manda que se sumerja 7 veces al río Jordán, y él quedó curado de la lepra. Entonces su siervo, Geasí, o Gesaí, ya no me acuerdo el nombre, eh, iba a recibir o recibió el dinero que el general de ejército le había ofrecido al profeta Eliseo. Le estaba ofreciendo dinero, y creo que hasta su capa, una capa de grana, un color especial que utilizaban los generales de ejército y y mucha gente importante. Entonces, no la agarró Eliseo, le dijo que no, porque el milagro lo había hecho Jehová Dios, no él. Y lo agarró el siervo, y cuando Eliseo se dio cuenta, le cayó lepra. Le dije, qué cosa tan fea esta, qué Dios tan vengativo esto, ¿qué es este? Qué Dios tan feo. Entonces, lecturas perturbadoras que yo no podía preguntarle a mi mamá ni decirle a mi mamá, expresarle esas inquietudes, y como el Apocalipsis, que me daba miedo leerlo por las descripciones de las bestias que ahí aparecen y todos los sucesos tormentosos que van a ocurrir. A mí me daba miedo, y yo no le preguntaba nada a mi mamá porque me ganaba mi buen pencazo en la boca. Así eran nuestras madres. Pues bien, yo quiero leerles, voy a poner mis anteojos porque soy abuelita youtuber, de, de la Biblia de los amorosos testigos de Jehová, el libro de Esdras. Yo lo leí en físico porque me gusta leer en físico. En los versículos 9 del 1 al 3. Dice, y en cuanto se hicieron todas estas cosas, los príncipes se acercaron y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras vecinas, ni de sus prácticas detestables. Solo ellos eran santos,
A los demás los consideraban como perros. Y aún continúan considerándolos así. Benjamín Satán Yahoo, ahí sí tiene amorío con los evangélicos, porque llegan a dejar el montón, cachimbo de dinero, llegan por los aviones, por los hoteles, por el comercio que ahí se genera para ir a visitar la Tierra Santa. Bien, continúo. No se han separado de las prácticas de los cananeos, los hititas, los pericitas, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios ni los amorreos, porque ellos y sus hijos se han casado con mujeres de esos pueblos. Así que ellos, la descendencia santa, se han mezclado con los pueblos de esas tierras. Es más, los príncipes y los gobernantes subordinados han sido los primeros en cometer esta infidelidad. En cuanto oí esto, dijo Esdras, porque esto lo escribe Esdras. Esdras fue un escriba. Él escribió los dos libros de primero y segundo de los Leyes y primero y segundo de las Crónicas. En cuanto oí esto, dijo Esdras, escribe Esdras, rasgué mi túnica interior y mi túnica sin mangas. Me arranqué pelos de la cabeza y de la barba y me senté desconcertado. Ay, qué amoroso, pobrecito, pobrecito. Aquí la otra parte que iba a leer, el versículo 6, espero que no los aburra, porque yo no soy muy dada a cuestionar la doctrina, porque no me gusta meterme en la doctrina, tienen derecho a creer lo que quieran, pero cuando ya la doctrina es perniciosa, pues el Estado tiene que intervenir. Dice Esdras, Dios mío, me siento tan avergonzado y abochornado que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, Dios mío. Y es que nuestros errores se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestras culpas se han amontonado hasta llegar al cielo. Y en el versículo 11 al 12, bueno, me voy a convertir en pastora evangélica. Otro trabajo, a todo hay que buscarle el business. Las religiones dejan un montón de dinero. Después de todo esto, ¿qué podemos decir, Dios nuestro? Hemos dejado tus mandamientos, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Tú nos dijiste, la tierra en la que van a entrar para conquistarla es impura. Así miraban a toda la gente ellos, porque la gente de esas tierras es impura. Ellos tienen prácticas detestables y han llenado la tierra de un extremo a otro con su impureza. Por tanto, no casen a las hijas de ustedes con los hijos de ellos, ni acepten las hijas de ellos para los hijos de ustedes. Y nunca busquen la paz de ellos ni su prosperidad. Imagínense qué pensamiento tan que me dejó a mí tan perpleja. No busquen la paz de ellos, no hay que decirles la paz de, no hay que buscar la paz de ellos, no había que estar en paz con ellos, la amistad con ellos. Por eso los testigos de Jehová son así. Y cuando uno abandona la secta, la mayoría de testigos de Jehová no tienen a qué religión irse, prefieren ser ateos porque consideran los testigos de Jehová las demás religiones como las putitas, las prostitutitas, porque Babilonia la Grande, la religión falsa, representada por la Iglesia Católica y todas las demás de ella, las que se derivaron de la Iglesia Católica, que son las protestantes cristianas, son las rameritas, o sea, las putitas, las prostitutitas. No busquen la paz de ellos ni su prosperidad. Entonces, por eso se hacen ateos, no hayan un hueco, no hayan un lugar, un sentido de pertenencia. Así ustedes se harán fuertes, comerán lo bueno de la tierra y se la dejarán en herencia a sus hijos para siempre. Y en el 14, ya voy a terminar, dice, ¿acaso volveremos a desobedecer tus mandamientos y formaremos alianzas matrimoniales con gente que tiene esas prácticas detestables? ¿No te enojarías tanto que nos destruirías por completo sin que nadie escape ni sobreviva? ¿Cómo clamaban la justicia de Dios para causarle mal al pueblo? Porque es fácil cuando el pecador no soy yo. Y esta es la parte que a mí me llamó muchísimo la atención, donde habla de la parte de la expulsión. 2, dice, y Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, le dijo a Esdras, son los
los policías, los que andan ahí sembrando la duda, el chisme, la maldad. Nosotros me recuerda a los amorosos ancianos, los hijos de Putina. Nosotros le hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Hagamos un pacto con nuestro Dios y despidamos a todas esas esposas y a sus hijos. Así seguiremos la guía de Jehová y de los que respetan profundamente el mandamiento de nuestro Dios. Levántate, este asunto es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa así. Cuando no es uno el que va a cometer la acción, pues, ay, sí. Eh, la parte yo la leí en una versión, la Biblia, Dios habla hoy. Es en el versículo 7. Entonces anunciaron por todo Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del destierro debían reunirse en Jerusalén. Y de acuerdo con la decisión de los príncipes y los ancianos, si alguien no aparecía en el plazo de 3 días, ay, ya me subí. De acuerdo con la decisión de los príncipes y los ancianos, si alguien no aparecía en el plazo de 3 días, esa persona sería expulsada del grupo de los desterrados y todos sus bienes serían confiscados. Vean cómo dice la otra versión, que es lo mismo. Todo aquel que no llegara en el plazo de 3 días, según lo determinaron los jefes y consejeros, se le expropiarían sus propiedades y se le expulsaría de la comunidad de los que volvieron del destierro. Y en el versículo 9, el día 20 del 9º mes, se reunieron ellos, ya después de cumplido el plazo. Sintieron muchísimo temor con semejante amenaza de quitarle los bienes y de expulsarlos, condenarlos al aislamiento. El pueblo se quedó sentado en un patio de la casa del Dios verdadero, temblando por la gravedad del asunto y por las fuertes lluvias. Esta otra parte que me dejó perturbada, el versículo 14. Así que permite, por favor, que nuestros príncipes le presenten a toda la congregación. Todo el pueblo, pues, le dijo, los que estaban implicados con mujeres casadas, con mujeres paganas, perdón. Permite, por favor, que nuestros príncipes le presenten a toda la congregación y que todos los que están en nuestras ciudades que se hayan casado con mujeres extranjeras vengan en una fecha determinada, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que calmemos la ardiente furia de nuestro Dios causada por esto. ¿Quién dice que Dios estaba enojado por eso? Ahí la Biblia no dice que Dios estaba enojado porque ellos se habían casado. Les había dado la ley, pero no les dijo eso. En esto no podemos inferir eso. Al menos yo no lo puedo inferir. Y aquí salen los nombres, varios nombres de los principales que se pusieron de acuerdo con todas estas personas que le sugirieron a Esdras que mandaran a las mujeres que le corten la cabeza y que se fueran al carajo con sus hijos. No les importó. Y el sacerdote Esdras y los jefes de las casas paternas se reunieron aparte el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Y el primer día del primer mes terminaron de resolver la situación de todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Vean qué tarea la que se dio. Se descubrió que algunos de los hijos de los sacerdotes se habían casado con mujeres extranjeras. Los sacerdotes descendían de los levitas, la tribu destinada al servicio de Jehová en el tabernáculo y en el templo y en todo lugar donde anduvieran. Pues habla ahí de los hijos de fulano, sultano y no sé cómo, una caterva de nombres ahí, que prometieron despedir a sus esposas. Y como se sentían culpables, ofrecerían un carnero del rebaño por esa culpa. Y aquí aparece otra caterva de nombre de los hijos de fulano, sultano, sultano, de los hijos de sultano, 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 de los cantores, que eran los que oficiaban la liturgia, la alabanza.
de los israelitas, los hijos de no sé quién, y una caterva de nombres ahí. Y entonces, y al final de todititos los nombres que dan, ahí dice, todo ya el versículo 44. Todos ellos se habían casado con mujeres extranjeras y las despidieron a ellas y a sus hijos. ¿Qué les parece esta lectura? Y aquí esta versión, la Biblia habla hoy, también dice esto. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron a ellas y a sus hijos. Amoroso relato. La expulsión tiene base bíblica, pero son las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. No están en práctica hoy día porque Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, yo vine para hacerla cumplir. Y la principal ley que él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien, muchos, aunque creamos en Dios, tenemos que juzgar también las cosas que nos enseñan, las cosas que leemos, porque no estamos en esa época ya, en esa época antigua. Estamos viviendo otro mundo, un mundo de misericordia, un mundo de amor al prójimo, un mundo en el que nos tenemos que mantener en paz y en bienestar y en desearle prosperidad a nuestro prójimo. No es a mantenernos en guerra, como leímos en ese perturbador relato. Ahora quiero compartirles dos comentarios que me hicieron llegar. No que me los hicieron llegar, sino que los dejaron en el programa anterior. Los voy a compartir aquí. Este es un comentario de Andrés Muñoz Gilbert, 3751. Hola, verás las casualidades. Este mediodía, charlando con mi esposa y entre una cosa y otra, saco a relucir todas las mentiras de la Watchtower y de los abusos sexuales que los ancianos esconden por orden de estos mentirosos impostores y vergüenzas millonarios de la Watchtower. Todo esto mi mujer no lo sabe. Y mira por dónde al cabo de un buen rato de estar discutiendo con ella, me tranquilizó, abro mi tablet, busco en el YouTube y veo tu video, que precisamente das información sobre estos impostores sin vergüenza. Pues me alegra que la labor rinde su fruto porque él, no sé si es un pimo y o no es testigo de Jehová, pero ve la conducta de su esposa, pues si no la puede confrontar de manera directa, porque no es bueno. Está este otro comentario que que lo puso Blanca González Luna 304 en el video anterior. Amiguita, no te conocía. Oigan la experiencia dura de ella. Después de casi 28 años dentro, abandoné la secta. Vi muchas cosas dentro que no entendía, pero sentía temor de preguntar por miedo a ser considerada apóstata y perdiera el favor de mi esposo bautizado hace 4 años y de mi hija mayor precursora desde hace 18 años. No quiero estar en el pellejo de ella. Su esposo bautizado hace 4 años y su hija precursora desde hace 18 años. ¡Qué barbaridad! Y ella con 28 años dentro, pero abandonó la secta. En enero entregué mi carta de renuncia y después de pensarlo mucho renuncié. Los ancianos trataron de hablar conmigo en mi casa o en la sala B, pero no se los permití. Aplausos. Y les dije que si decían mi nombre al frente, los acusaría. Y como tengo una hija criminóloga, no han dado el anuncio. Nueva suscriptora.
pues vean que muy interesante experiencia la de ella y cómo aprovechó la profesión de su hija para no dejarse intimidar por esos abusadores que desde la más remota antigüedad del pueblo de Israel, ya miramos cómo se comportan, la expulsión si no se aparecían y la expropiación de bienes si no se aparecían. No es robo ese, no es discriminación expulsar a las personas. Eso es lo que predica la Biblia, lo que enseña la Biblia, discriminación. Podemos estar de acuerdo nosotros con esto. Yo al menos no estoy de acuerdo y perdónenme todas aquellas personas que agarraron, buscaron como asidero otra religión cristiana y que aún creen en Dios y que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pues bien, mañana es la entrevista a las 3 de la tarde. Aquí termina el programa, lo que tenía que decirles hoy. Solo una aclaración sobre el significado de la palabra metanoia. Metanoia significa un cambiar de forma de pensar, redirigir los pensamientos a una cosa correcta. En el sentido bíblico es un arrepentirse. Cuando Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que cambiaran de vida. También Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Jesús. Entonces, significa un cambio. Toda persona tiene derecho a hacer cambios en su vida. Desde el punto de vista bíblico, metanoia es arrepentirse y desde otro punto de vista es pues cambiar de forma de pensar y dirigirse por otra forma que se considera correcta o de una forma directa. Bueno, eso es todo. Espero que me hagan llegar sus valiosos comentarios. Gracias a los nuevos suscriptores. No se olviden darle suscribirse al canal, compartir la información y hacerme llegar sus críticas para mejorar. Bueno, y la canción que escogí lo hice pues pensando en esas personas indecisas. ¿Te quedas o te vas? La Watchtower no puede cantando a cara o cruz porque no creen en la cruz. Es la argeleña. Jesús no murió en una cruz así, aunque es Taurus, aparece en la moneda de los griegos, una cruz, y dice es Taurus, la moneda de los griegos, y significa cruz. Y existía la cruz la modificaron los romanos, antes era un poste, pasó de ser un poste a ser una T, y de una T los romanos vinieron y pusieron el garrote así, el otro madero así. Y la modificaron siglos antes de que naciera Jesucristo. Antes de la muerte de Jesucristo ya existía la cruz como la conocemos hoy. Bueno, y hay otros tipos de cruces, ya eso es otro tema. A cara o cruz, ¿te quedas o te vas? Vamos, Pimo, vamos, sálganse de allí. No están haciendo nada. Nos miran como cualquier cosa. Hasta la próxima.